Saludos a Alexander Machado por ser miembro del canal. Que comience el capítulo. Cap 15, Chomei y Yuki. Los planes de Specter estaba cumpliéndose por todos sus frentes. El principal sería que ha recuperado 6 de los 9 Bijus cuyas energías han ido alimentado a su madre, cuyo sello solo se ha estado rompiendo con cada poder de Biju que le llegara a ella. Era cuestión de tiempo de que Kaguya, su madre, sea libre, y con eso también su plan de destruir Konoha podría iniciar, además de que por sí misma tenía los recursos militares para destruir Konoha y no dejar nada de ella en la faz de la tierra. Pero su plan tiene un cambio, y es el plan Uchiha. Gracias a la intervención de Madara e Itachi, el clan Uchiha tendría un final distinto, pues antes de la invasión serían escoltados hacia Dromund Kaas y por medio del trono eterno llegarían a un acuerdo con los Miyamoto, quienes son un clan prácticamente hermano de los Uchihas, pero esta salvación tenía una excepción. Este era Sasuke Uchiha. Ni Fugaku ni Mikoto ni la misma Specter o Itachi querían salvarlo, ellos lo dejarían a su suerte, la cual sería morir cuando Specter lo ordene. Por los demás frentes la situación estaba parecida con los demás frentes. Por ejemplo, tanto Morar como los Rakata como la República Celestial estaban en una situación crítica, con una inestabilidad constante, además de nuevas guerras civiles, e inundada por conflictos en sus cortes y capitales. Solo producían su continuo debilitamiento sin posibilidad de recuperación, por lo menos a corto plazo y a medio también. Por el occidente los planes de expansión iban viento en popa, pues la expansión a planetas no explorados era fácil, exceptuando ciertos casos de planetas donde hubo resistencia. Pero no era como si el enviar de tropas y naves a destruir las resistencias de dichos planetas. Por Gaia tanto 2 como 3 las situaciones son complicadas. Con esos la consolidación del nuevo imperio valirio se había garantizado por completo, además de la información relacionada con lo mismo estaba 100% oculta de los ojos e informantes del oeste. Pues para la misma Specter que ellos se enteren de la existencia de tanto el nuevo imperio valirio como del imperio Sith, que era el superior de los primeros. Además de que las tropas de Daenerys estaban más que listas para conquistar Westeros, además de que sus dragones estaban listos para la guerra. Por otro lado, en Gaia 2 tanto los bandos de la luz y la oscuridad, además de las facciones, seguían en su insana búsqueda de Hiroki y Elizabeth, la cual, si no contaban con un transporte y un mapa hacia Dromund Kaas, no lograrían jamás encontrar. El séquito de perras, el séquito Gremory, junto con los Youdou, tenían las esperanzas de volver a Aes Sedai a la normalidad y de paso matar a Elizabeth, pero eso era imposible. Por otro lado, los mortífagos y Voldemort querían a Elizabeth, pues Thomas Ridley-Gaunt se había enamorado de Elizabeth, pero que ella se diera cuenta de la verdad y el odio de ella hacia ambos bandos le dejó un mal sabor de boca. Por eso buscaba la reconciliación, además de matar a Hiroki. Por su lado, Dumbledore y el bando de la luz buscaban a Elizabeth con el simple objetivo de obtener información sobre el lado oscuro, además de forzar el matrimonio de Elizabeth con Ronald Weasley. Pero al igual que los mortífagos, solo tendrían éxito si encuentran un método para volar al espacio. Con ello y debilitados, solo esperaban su momento para morir. Ahora, continuando con el plan Biju, nos debemos mover a Dromund Kaas, al Salón del Trono, donde analizaban los posibles medios para obtener a Chomei la bestia o Biju de 7 colas y a Yuki el de 8 colas. El primero no sería problemático, pues según los informes de espionaje enviados tanto por sus espías de esas tierras como los droides espías era la siguiente. En el caso de Chomei, su Jinchuriki de nombre Fu ha tenido una vida que solo puede ser catalogada bajo el concepto de un infierno en la tierra, aun siendo una chica tierna, alegre y de buen corazón. Eso no hizo que los de Taki la vieran con buenos ojos, pues solo veían a su Biju, lo cual generaba un gran odio en su aldea. Por otro lado, una parte de este sufrimiento era combatido por su Kage, quien tenía en buena estima a su Jinchuriki, pero eso cambió hace unos meses ante la muerte del anterior. Hubo un cambio y ahora Fu vivía sola en contra de una aldea, oportunidad única para Specter. Por su lado, Killer B era otra historia, pues aun con el odio que le tenían, él era el hermano del Raikage por expreso deseo del padre del mismo, el tercer Raikage. Pero eso era un medio por el cual podrían controlar al Jinchuriki y así evitar posibles traiciones. Por su lado, aunque contrario a ciertas políticas de su padre, esta la del mismo B era una de las pocas decisiones que apoyaba al 100% por él mismo, pues esa era una de las mejores medidas disponibles, además de
Que existía la orden secreta de que el momento sea necesario sería capturado y sentenciado a morir por una falsa traición, además de extraerle el biju y colocarlo en un shinobi de confianza. Spectre lo sabía. Para un Sith este tipo de información no eran un secreto como los demás planes relacionados con BE, pues toda su vida era parte de un plan orquestado por los altos mandos de Kumo con la autorización de su soberano. Algo que haría a Spectre más fácil su misión de atraerle a su lado. Pero también sus planes involucran otro tema dentro del continente, sus movimientos para la unificación de todo el continente bajo el ala imperial. Por esa vía, Spectre, gracias a la inteligencia imperial, sabia de los movimientos de las 3 restantes grandes aldeas. Mientras que Suna y el País del Viento había iniciado el proceso de asimilación como un miembro más del imperio en sí. Pero los demás sabían y por la necesidad y deseos de supervivencia organizado una alianza en contra del imperio, pero Spectre sabía que las ambiciones de Kumo, Iwa y Konoha eran distintas y que dicha alianza, que incluía naciones como Taki y Kusa, solo deseaba preservar el statu quo anterior y el equilibrio de poderes que ha gobernado el continente desde hace siglos, pero nada es permanente y el imperio lo mostró con 2 rostros. El de las negociaciones pacíficas y también por la guerra total, pero continuando con el tema Jinchuriki. En el trono de Dromund Kaas, Spectre, antes de continuar con sus planes, está recibiendo un informe además de observar una imagen. Cadmus, como se me había informado por medio de un mensaje de emergencia de la estación Pegasus en la frontera este, una gran flota de guerra Rakata se ha estado moviendo desde el punto 47 de la frontera. Por razones que su majestad ya conoce, esa región no estaba vigilada tan fuerte por la presencia de campos electromagnéticos los cuales impedían la navegación de las naves. Pero tal parece que los Rakata ignoran ese problema. Spectre, ¿y cuál es su objetivo? Cadmus, Calmira, recordar a mi emperatriz. Ese planeta junto con el resto del sistema calmiriano representa la 3ª región industrial más poderosa del imperio. Podemos enviar a unas escuadras de las regiones centrales además de reforzar las flotas ya ubicadas ahí en la zona. Spectre, perfecto, cualquier cosa, creo que enviaré a la flota eterna. Es tiempo de probar su valía en contra de una fuerza espacial genuina y no en contra de shinobis e invocaciones obsoletas. Con eso Spectre activó la flota eterna enviándola hacia el sistema calmiriano con un objetivo: interceptar a los Rakata y destruirlos. Sistema calmiriano En el espacio aéreo del sistema podemos ver una flota de guerra Rakata enviada con la misión no de conquistar sino de dañar la industrial del imperio, con la esperanza de poder de forma gradual destruirlos o vencerlos en campo abierto, pensando que la ruta seleccionada, aun con las consecuencias de perder ciertas capacidades de sus cruceros y perder parte de la flota. Pero sin que ellos supieran, una flota imperial compuesta por destructores y leviatanes estaban preparados para destruir a sus enemigos. Sin contar con las milicias colocadas en cada uno de los planetas del sistema encargados de proteger sus planetas de los posibles ataques enemigos, pero estos solo actuarán si la flota eterna no logra detener a los Rakata. De lograrlo, solo se encargará de bloquear cualquier intención de escape por parte de los restos de la flota Rakata. Comandante Rakata, capitán, dame el informe sobre la situación. Capitán R. Pese a la pérdida del más del 40% de nuestra flota, hemos logrado pasar la frontera. Por ahora estamos acercándonos a Calmira, un planeta reconocido como una región industrial importante. Comandante, bien recuerden nuestra misión, la cual es destruir el poder del imperio. Al destruir esta región industrial para mostrar nuestro poder, desde hace tiempo tenemos problemas y necesitamos la fuerza de este imperio. Antes de poder continuar, las señales de alerta sonaron por todo el centro de mando, alarmando al comandante. Comandante R, ¿qué significa esto? Guerrero R, mi comandante, una enorme cantidad de naves están saliendo del hiperespacio, son enemigas. Con eso y desde cierta región cercana apareció una de las armas más poderosas del imperio, la flota eterna del imperio. Comandante, capitán, información de la flota. Capitán, disculpe mi comandante, pero no poseemos ni la más mínima información sobre esta flota de naves, pero solo podemos decir que son parte del imperio, pero lo más extraño. Tal parece que son comandadas desde distancia. Salón del trono __.
Desde el trono imperial Spectre observaba a la flota Rakata y por lo visto no eran rivales de su flota eterna, pero por precaución la misma Spectre ya había dado órdenes a Lord Scourge quien, como comandante de la flota imperial además de la región de Calmira tendría la misión de impedir el escape de los remanentes de la flota enemiga. Pero antes de eso y por medio de unos comandos ordenó a la flota abrir fuego en contra de los Rakata. De vuelta con los Rakata Desde hace unos minutos los Rakata habían iniciado con las comunicaciones con la flota desconocida, pero la respuesta era la misma, no había posibilidad de comunicarse. Pues esta flota era comandada por computadores conectadas e instruidas por Dromund Kaas, pero el silencio de la flota era algo que no les gustaba. Comandante, ¿alguna respuesta, capitán? Capitán, negativo. Pero de inmediato la flota eterna inició a abrir fuego en contra de los Rakata, pero ellos la situación era más que lógica, eran del Imperio Sith, debían contraatacar abriendo así la batalla. Pero algo extraño era que la flota eterna no recibía daño alguno, en comparación a la flota Rakata la cual poco a poco iniciaba a perder naves. Capitán, comandante, no podemos en contra de esta flota, han destruido nuestras naves y eso solo en pocos minutos, debemos reagruparnos o tratar de regresar a las zonas espaciales del Imperio Infinito. El comandante estaba pensando las posibilidades, mientras veía cómo la flota eterna destruía 3 cruceros de su flota al mismo tiempo. Comandante, capitán, ordene la retirada, que los cruceros que puedan atacar creen una distracción para poder escapar más fácil hacia el sector Gamma, de ahí nos marcharemos hacia el espacio fronterizo por donde entramos, rápido. Con esa orden los cruceros menos dañados se posicionaron enfrente a la flota eterna y empezaron a abrir fuego en contra de ellos. Mientras que el crucero insignia junto con las naves más dañadas marcharon por el corredor de escape. Pero sin darse cuenta Lord Scourge a bordo de su crucero insignia, el crucero clase Executive, el destructor de mundos junto con la otra flota imperial bloquearon cualquier escape de los Rakata. Capitán Imperial, mi Lord Scourge, tenemos los remanentes de la flota Rakata enfrente de nosotros además de que la otra parte de la misma está aún atacando a la flota eterna, ¿cuál sería su orden? Scourge, que todas las naves se preparen para destruir a estos Rakata, ahora mismo. Con eso los restos de los Rakata quienes no tenían escapatoria estaban siendo destruidos por el Imperio Sith. Dromund Kaas Spectre estaba complacida por el desarrollo de su flota eterna, que en cuestión de horas doblegó a los Rakata, dejando claro que esta era la flota más poderosa y peligrosa del universo. Pero antes de seguir con sus cavilaciones, las imágenes de Scourge y del gobernador de Calmira aparecieron enfrente de ella. Spectre, informen. Scourge, la flota Rakata ha sido erradicada por completo, pero eso no impidió el lanzamiento de cápsulas de escape. Podemos localizarlas gracias a los rastros de energía y de paso eliminar cualquier amenaza hacia su majestad y al imperio. Gobernador de Calmira, por nuestra parte, como atacamos antes de que pudieran siquiera estar en órbita de nuestro planeta, los daños en nuestra contra fueron más que mínimos, su majestad. Spectre lo pensó, pero llegó a una conclusión, que si quería destruir más rápido a los Rakata y al Imperio Infinito necesitaba información, y qué mejor fuente que un habitante de dicho imperio. Spectre, mi lord, de ser posible traiga a prisioneros Rakata y también a sus esclavos. Necesitamos información y creo que la mejor manera de poder obtenerla sería por medio de estos restantes invasores. Ahora ellos representan una valiosa fuente de información. Ambos, a sus órdenes, su majestad imperial. Con eso las comunicaciones se cerraron, por suerte y la voluntad de la fuerza encontrarían a algún sobreviviente y con ello la información sobre el Imperio Infinito estará en sus manos. Spectre, bien Cadmus, ¿alguna otra decisión a tomar? Cadmus, la única tarea pendiente, pero antes hemos recibido noticias de Traxxas. Tal parece que la familia Glaxy se ha dividido y reconociendo el papel que esta familia tiene como la principal familia de Traxxas y de la República Celestial. Según informes, los hermanos Gladius y Argos Glaxis empezaron a tener diferencias, dando como resultado una guerra civil dentro del planeta y por ende por la República. Eso implica la reducción de las invasiones esclavistas de las flotas enemigas. Spectre, bien, y por la decisión a tomar es simple, los 2 siguientes Hinchuriki serán mis presas, mis aprendices han hecho un gran trabajo, pero es hora de que yo misma tome riendas sobre el asunto.
Que Casus Fed se prepare con sus mejores hombres además de que me llevo a mi guardia y unos regimientos y equipo extra, preparen todo. Con eso los preparativos para que Spectre capture a los otros 3 Jinchurikis y Bijus restantes, pero antes de continuar 3 eventos extraños han pasado. Gaia 2 En Gaia 2 las facciones se habían reunido una vez más. Componiéndose por las facciones bíblicas además de la yokai y la nórdica, el tema de la reunión era el paradero de Issei Joudou, quien había desaparecido junto con una mujer extraña. Desde ese instante no se ha tenido ninguna explicación de por qué se fue con ella, o hacia dónde. Pues si pensaron que no buscarían en todos los rincones de la tierra con tal de encontrarlo y pedirle que forme parte de nuevo como pilar de las facciones, por parte de la Azor. Digo de las Gremori, querían recuperarlo pues según sus mentes Issei solo estaba herido, pero fue engañado por la bruja, Spectre, y la zorra, Elizabeth, para alejarlos de ellos y de las facciones. En media reunión el tema de siempre o el que han tomado desde hacía tiempo era el mismo. Odín, y bien alguna pista de dónde pueda estar el mocoso. Michael, pues nada, es como si la tierra se los hubiera tragado. Ni siquiera Rizebin cuando desapareció fue tan furtivo como lo fueron ellos. Pero antes de que alguien continuaran con la conversación, una figura espectral aparecía en media sala, dando como resultado la imagen de un albino cabello blanco, ojos perlados y con 2 cuernos de carnero saliendo de su cabeza. Este era el fantasma de Momoshiki Otsutsuki, antiguo líder del clan Otsutsuki antes de su destrucción por el Imperio Sith en la invasión y destrucción de Otsus Prime. Sirsech, en nombre de Lucifer, ¿quién eres tú? Momoshiki, mi nombre es Momoshiki Otsutsuki, fui líder del clan Otsutsuki y de Otsus Prime. Quiero daros la respuesta de quién era la dama misteriosa que se llevó a su amigo, o mejor dicho ex amigo y ex pareja. Eso dejó un mal sabor de boca a las Gremori, pues todo esto empezó cuando Issei descubrió sus engaños con esos idiotas que al final solo las usaron. Serafal, en fin, ¿quién era esa dama misteriosa? Momoshiki, es mi sobrino, hija de mi hermana que se exilió de nuestro mundo. Su nombre es Kaede. Pero ella no sé cómo obtuvo un enorme poder el cual usó en nuestra contra en venganza por el exilio de su madre. El resultado de su venganza fue la destrucción de nuestro mundo y de todos nuestros miembros del clan Otsutsuki. Mi sobrina es un monstruo, la cual no descansará hasta que tenga la galaxia bajo su mando. Eso sorprendió a los presentes. ¿Era posible que existiera un ser la cual pudiese conquistar el mundo o destruir planetas? Belcebú, ¿cómo es posible que sea tan poderosa? Momoshiki, nuestra raza es poderosa por poseer el don o poder del chakra, además de ser poderosos, pero ella obtuvo un poder mayor al nuestro. Uno que le ha dado el poder de destruir planetas y matar con solo ver o decir unas palabras. Eso la vuelve la amenaza más grande para la vida de todo el planeta. Solo os diré que ella ha tomado a Hiroki y lo ha convertido en su aprendiz. Su entrenamiento está concluyendo y de inmediato lo que pasaría sería la invasión de su mundo y su destrucción. Antes de seguir y preguntar sus dudas sobre la situación, el espíritu de Momoshiki inició a desaparecer agonizando en el proceso. Spectre desde Dromund Kaas había detectado al espíritu comunicándose con las facciones. Pero antes de morir dejó una nota en el suelo que decía: no busquen en su mundo, él debe estar en Dromund Kaas. Dejando eso como la única evidencia de que Spectre junto con Issei se han ido del planeta y lo único que podían hacer era esperar. Al mismo tiempo en Inglaterra tanto Dumbledore como Voldemort recibieron un mensaje en una esfera. El mensaje provenía de Darsen, uno de los planetas que fueron conquistados por el Imperio dentro de la región central. El mensaje era simple. Si estás viendo este mensaje, espero haber llegado antes de tiempo. El Imperio Sith ha destruido nuestro mundo y nos ha conquistado. El Imperio desde hace tiempo ha iniciado una campaña para conquistar el universo completo. Si no han llegado o han visto a una mujer peliblanca con ojos rojos sulfúrico, quiere decir que dentro de poco irán por ustedes. Les deseamos la suerte, no tener que enfrentar a ese monstruo y su imperio. El mensaje era más que claro. La culpable de la desaparición de Elizabeth no era otra que esa desconocida mujer, o mejor dicho a la llamada Dark Spectre, a quien Elizabeth juró lealtad, por ello a su imperio. Pero por ahora ambos bandos decidieron enfrentarse entre ellos para evitar que el bando contrario obtuviera cualquier ventaja para atacar al contrario. __días después, Taki__.
En las tierras del país de la cascada encontramos a una comitiva dirigida por Spectre con un objetivo, Fu y por ende Chomei. El plan es que por medio de la fuerza y los poderes sensoriales de la emperatriz encontrarían a la Jinchuriki, además debían aprovechar la oportunidad. Pues Fu había escapado recientemente de la aldea al descubrir las intenciones del nuevo Kage. Este quería usar a Fu como máquina para procrear a nuevos shinobis con habilidades de Jinchuriki, o esa es la idea. Al escuchar de ese plan, Fu organizó un escape rápido pero exitoso y ahora andaba vagando por algún rincón del país de la cascada, pero estaba sola. Cosa que quería aprovechar Spectre para que su oferta sea imposible de rechazar, pero debían actuar rápido pues shinobis de Taki estaban buscándola para cumplir con el ruin plan de su Kage. Tomándole un tiempo pudieron localizar a la Jinchuriki. Esta estaba en una cabaña abandonada a poca distancia de la frontera. Esta la encontró prácticamente por suerte, pero Fu ha estado pasando ahí desde hace unos días, esperando o pensando en una posible solución a su escape, pues hizo lo primero escapar de Taki, pero ahora tenía un nuevo problema, el posible destino, ignorando el exterior por estar en sus pensamientos. No se enteró de la escolta imperial la cual inició a rodear la cabaña. Fu cuando finalmente volvió a la realidad se vio rodeada de soldados, tenía miedo, pues no sabía las intenciones de estos hombres. Al ver por la ventana pudo ver a una mujer piel blanca, albina con unos ojos inusuales. Fu, pensando, ¿quién es esa mujer? ¿Vendrá a ayudarme o encerrarme? Esos pensamientos despertaron a su prisionero, el Nanabi o como le conocía Fu Chomei. Chomei, Fu, ¿qué sucede allá afuera? Fu, pensando, estamos rodeados por soldados, por sus estilos de armadura son del Imperio Sith, pero puedes sentir el poder de la mujer es único. Al terminar de decir eso la Biju finalmente prestó atención al grupo allá afuera y al sentir el chakra de Spectre se le hizo familiar y recordando lo que su padre les dijo antes de morir la reconoció. Chomei, la reconozco Fu, es mi tía Kaede, es de confianza o eso espero. Sal y habla con ella, que no nos puede ir peor que con los de Taki y su asqueroso plan. Fu por su lado no tenía confianza en las palabras de su amiga, pero que era lo peor ir con los imperiales o dejar ser la víctima de los odios de Taki y su máquina de crías. Por decisión tanto propia como la de Chomei estaban de acuerdo con ir con los imperiales, pero sin que Fu o Spectre lo supieran. Shinobis de Taki estaban a corta distancia preparados para capturarla. Pero ellos ignoraban al Imperio Sith. Más. Fu sin pensarlo más tiempo tomó su decisión final. Fu, acepto Spectre, pero quiero saber qué pasará con Chomei. Spectre, nada, solamente será liberada y solamente su poder será usado para liberar a mi madre Kaguya, pero ellos no morirán o formarán parte de ese objeto maldito llamado Gedo Maso. Con eso Fu junto con los imperiales marcharon a Dromund Kaas. Al llegar los ninjas de Taki no encontraron nada, ni a Fu ni otro ser vivo, pero sí pudieron ver el transporte imperial marchar rumbo a Dromund Kaas. Fu le contó su situación en Taki dejando a una furiosa Spectre quien tomó la decisión de destruir Taki cuando inicie sus campañas de conquista elemental. Al llegar al imperio el ritual se realizó de inmediato después de aterrizar. Chomei estaba agradecida por su nueva libertad y Fu era feliz, pues su amiga era libre y en Dromund Kaas podría cumplir su mayor sueño que era tener amigos. Ante los ojos de Spectre ya solo le faltaban dos Bijus. Al primero Kurama planeaba secuestrar y extraer dolorosamente al Biju de los idiotas namikases y por Yuki pues tenía un plan en mente, para ello necesitaba un Enge. Kumo En medio de la gente de Kumo, entre las gentes podemos ver a una hermosa mujer albina de piel nívea, además de poseer unos inusuales ojos rojos vestida con un vestido entre azul con estilo medio victoriano, era Spectre, quien al saber que no podía entrar así como así en Kumo, decidió usar un Enge sumado a la fuerza para confundir a los sensores. Mientras caminaba por la aldea no podía evitar las miradas de deseo y lujuria por parte de la población masculina y las de envidia de la femenina. Pero eso en ese preciso instante no le importaba en lo mínimo. A Spectre además ya era novia y prometida de Madara, si el Madara no perdió su tiempo. Pero volviendo a la situación, Spectre estaba buscando a Killer Bee pues quería mostrarle las verdades detrás de la amabilidad del Raikage. Por otro lado, en los campos de entrenamiento Bee y sus
Estudiante Omoi, pues las otras Karui y Samui se habían ido junto con Yujito. B sabía de las buenas intenciones de Specter para los Bijus y Jinchurikis, además de saber los planes del Raikage. Él tenía que actuar para evitar problemas con A, pero para ser sinceros, él no lo soportaba, también para evitar sospechas, creo desde hace demasiado tiempo para evitar sospechas. Pero ahora veía a una mujer albina llegando al campo, al acercarse y con un movimiento de manos durmió a Omoi, quien era leal al Raikage, y finalmente habló con B. Specter, veo que finalmente nos conocemos. Killer B, hace tiempo que te quería conocer a ti y a Yuki. B, Yuki me ha hablado de ti, su tía, además sabemos de tus intenciones, por ello solo diré, acepto ir contigo. Lo único que dijo Specter por ese momento es pues según sus ideas él era leal Kumo, pero sabiendo bien las situaciones y las personas existían posibilidades de que esto pasara, pero aprovechando el bug. Decidió llevarse a B a Dromund K sin que nadie sospeche, dejando en el campo de entrenamiento al inconsciente Omoi. Al llegar al Imperio y volver a realizar el ritual y separar sin matar al Biju de su Jinchuriki, enviando así su poder a la luna donde Kawaya los espera. Specter, ya van 8 de 9, falta Kurama, por ende, tenemos que secuestrar a los mocosos namikases, aunque aún no sé cómo. ¿Qué dicen ustedes? Cap 16, Kurama y la liberación de Kawaya. Ya tenía en su poder 8 de los 9 Bijus, o mejor dicho, Specter había enviado las energías de 8 de los 9 Bijus al sello en la luna y estaba a uno de poder liberar a su madre de la luna. También faltaba poco para poder marchar en contra de Konoha y destruirla. Con su destrucción pondrá carta blanca a la conquista del resto del continente y con ello del planeta. Por otro lado, la relación entre Madara y Kaede ha ido mejorando paso a paso hasta el punto de ser una pareja ya casada desde hace unos meses atrás, más o menos a 3 meses de que Akatsuki se uniera al Imperio. Pero también Madara había aceptado entrenarse en las artes oscuras de la fuerza, en pocas palabras estaba en entrenamiento para convertirse en un Lord Sith. Cuando eso pase se casarán, convirtiendo a Lucia en el hombre más poderoso del universo en consecuencia de su unión a la mujer más poderosa del universo, la inmortal emperatriz de los Sith, Dark Specter. Por el look que escogió Madara se decidió por un nuevo estilo de armadura, pues la anterior era obsoleto, pero esta es flexible, pero por sobre todo resistente, está hecha de cortosis. El cortosis es un material el cual puede anular ciertos poderes como los rayos de fuerza, o las energías de cualquier tipo en general. Specter le dio lo mejor a su prometido. Con respecto a la política imperial en las fronteras galácticas, las cosas eran extrañas, pues los Rakata, luego del desastre de Kalmira, no han hecho otro movimiento en contra del Imperio. Pues tal parece que la flota Rakata que fue enviada por el Imperio Infinito, no era ni siquiera enviada por Rakata Prime, la capital del Imperio, sino por un grupo radical dentro de la corte imperial, que tenía ideas y conceptos de superioridad y de que los demás planetas solo eran fuentes de esclavos, pero el resultado de la invasión solo dio como resultado el debilitamiento de los mismos Rakata, cosa que desde el punto de vista imperial, o mejor dicho de los Sith, era una oportunidad única. Por otros frentes, Morar, la República Celestial, Trous y otros han optado por el momento por no intervenir militarmente en contra del Imperio. Pues con ese resultado de la derrota tan humillante del Imperio Infinito por el Imperio Sith, dio a entender quién era la superpotencia de la galaxia. Por ello optaron por una política de defensa tanto diplomática como militar. Pero volviendo al continente, Specter estaba preparando a las tropas para el asalto final en contra de las restantes naciones elementales y aldeas Inobis. Por otro lado, para Konoha tenía preparado lo mejor de su ejército, entre ellos su Guardia Eterna y los Akazukis. Además, no permitiría que nadie le quite su deseo, el de tomar y destruir Konoha por sí misma, y nadie más tendría el honor de destruir esa aldea insignificante, pero tenía que planearlo correctamente. Pues necesita extraer primero a Kyuubi del par de arrogantes namikases. Además de sacar a los Uchiha, a los Sarutobi y a aquellos quienes odiaban el sistema que Minato Namikaze ha instalado en Konoha, entre ellos Iruka Umino, quien desde hace años estaba iniciando a odiar a los Namikaze por arrogantes y estúpidos. Todo estaba previsto así conforme al plan. Lo primero antes que nada sería la evacuación de aquellos de Konoha que deseen salir de la aldea. Por eso en el Salón del Trono estaba Specter, quien había llamado a Mandalore para que, junto con Khal Drogo, evacúen a los de Konoha y los escolten hacia Dromund Kaas.
En su trono Specter esperaba a sus comandantes, quienes no tardaron en entrar en el salón del trono y enfrente de Specter, como es la costumbre al estar en la escalinata, se inclinaron como respeto a su gobernante. Feti Drogo, a sus órdenes mi emperatriz. Specter, su siguiente misión, será escoltar a los miembros de Konoha, los cuales aceptaron formar parte de nuestro imperio aquí en Dromund Kaas, en este mapa, entregando un holomapa. Encontrarán el punto de encuentro entre ustedes y los refugiados, además del segundo punto donde podrán ser embarcados por la flota que enviaré por ellos, pero tened cuidado, no quiero que metan al imperio en problemas. Marchen de inmediato. Luego de sus órdenes de parte de los dos comandantes, el par marchó rumbo al País de Fuego, para cumplir su misión. Oficina Okage, Konohagakure __. En Konoha Minato estaba reflexionando la situación, pues Konoha ya tenía los días contados. Era más que imposible que pudieran hacer algo o defenderse de una embestida del imperio, y por ahora él solo tenía un plan en mente: escapar. Minato tenía desde hace demasiado tiempo un plan de escape, el cual creó y perfeccionó desde la Tercera Guerra Mundial Shinobi, debido a las posibilidades de que Konoha cayera. Minato creó un plan de escape para él y su esposa. Ahora también debían incluir a sus hijos, abandonarían Konoha por una vida nueva pacífica en una región alejada del País del Fuego. Pero, para evitar la persecución de tanto Konoha como el imperio necesitaba algo. Ese algo era un jutsu especial y antiguo creado por los Otsutsuki, por el cual crearan clones especiales. Estos eran lo más parecidos para crear nueva vida. Solamente necesitabas un muñeco por el cual solamente necesitas unas gotas de sangre y unos cabellos para darle forma a estos. Para mejorar, Mito y Menma, quienes estaban a favor del escape, se desprenderían del Kyuubi y la mitad de su chakra para que sus copias sean más difíciles de reconocer como solo muñecos. Era de noche y era la hora de realizar su plan, el cual consistía en intercambiarse con los muñecos y de inmediato usar un antiguo y poderoso Enge para poder esconderse en la aldea Chimure, la cual era una aldea pesquera al sur del País del Fuego, donde Minato había construido una residencia lo bastante grande como para ellos. Este lugar era demasiado secreto, pues ni Tsunade ni Jiraiya ni nadie de Konoha sabía sobre ese lugar o de la traición del Namikaze. Sin pensarlo dos veces, por medio del Hiraishin no Jutsu llegó al recinto Namikaze donde estaban Kusina, Mito y Menma, los cuales tenían las maletas listas. Minato, es hora de irnos. Menma y Mito, la separación del Kyuubi de sus cuerpos los dejará débiles por unas horas, pero es lo necesario. Este plan es simple: dejaremos al Kyuubi para que Specter no nos persiga y volveremos a armar nuestras vidas en Chimure. Con eso la familia Namikaze dejó a sus clones listos para tomar su lugar para evitar la muerte de ellos mismos. Al diablo con la aldea y los clanes. Pues los Namikaze habían perdido el amor por Konoha por la destrucción de Usu. Los compromisos de Menma y Mito fueron hechos a muy mala gana, pues ellos no amaban a ese grupo de idiotas. Es más, los Namikaze deberían recibir un Oscar, pues sus actuaciones fueron demasiado creíbles, pero lo que no sabían era que esa misma noche no serían el único grupo en salir de Konoha. Al mismo tiempo en el clan Uchiha __. Dentro del recinto principal del clan Uchiha se habían reunido los clanes Sarutobi y Uchiha, junto con un grupo de shinobis, entre ellos los ambos raíz de Danzo y jóvenes, dirigidos por el líder del clan Uchiha Fugaku Uchiha y el Sandaime Okage Hiruzen Sarutobi. El plan de escape era sencillo, pero al mismo tiempo complicado. Por medio de la intervención de tanto imperiales como de los Uchiha, se construyó un túnel que conectaba a Konoha con el Valle del Fin en el exterior de la aldea a distancia segura de la misma Konoha, quien tardaría un tiempo en ubicarlos y encontrarlos en este punto. Ahí mismo oficiales imperiales los esperarían para escoltarlos hacia el segundo punto, donde la flota estaría esperándolos para embarcarlos y marchar hacia Dromund Kaas. Todo estaba listo y ni Minato ni Konoha lo impedirán por nada. En este momento todos estaban listos para partir a una nueva vida en el imperio. Hiruzen, bien, estamos reunidos, es tiempo de partir, ¿no? Fugaku, así es, Sandaime-sama. Danzo, que esperamos en marcha, al punto de encuentro. Con eso el grupo inició a marchar por el túnel con destino al Valle del Fin, donde los esperaban Casus Fett, Khal Drogo y el mismo Itachi Uchiha, quienes eran escoltados por sus soldados leales. Para este punto Itachi ya era un caballero oscuro.
Itachi, madre, padre, hace tiempo que no nos veíamos. Fugaku, lo sabemos hijo, pero ahora hacia dónde hay que ir. Casus, nuestro destino es la frontera. Ahí la flota estaba en espera de poder embarcarlos rumbo al imperio, pero debemos apresurarnos, el tiempo es clave. Con eso dicho iniciaron rumbo a la frontera, pero antes de continuar Casus recibió a su soldado la mandaloriana Aeryn Carville, quien le entregó un informe donde se muestra del escape de los Namikaze. Pero según los escáneres, Kyuubi, o mejor dicho la mayoría de su poder aún se ubicaba en Konoha. Eso dejó demasiadas dudas en Mandalore. Casus, Aeryn investiga junto con tu equipo el rumbo que tomaran esas ratas, mientras tanto aquí necesitamos aún saber el desenlace de esto. Ve e investiga. Obtén toda la información disponible de este plano movimiento de los Namikaze en Infórmame. Con eso la mandaloriana marchó junto con sus hombres rumbo a Sirume, pues habían puesto un rastreador entre las ropas de los Namikaze. Así Mandalore se reunió con el resto del grupo, quienes escoltados por escuadrones imperiales marcharon al segundo punto donde una flota imperial los esperaba ocultas por un escudo camuflaje para no ser detectados por nadie. Rápidamente los refugiados fueron transportados a las naves que sin esperar partieron rumbo al imperio. Al día siguiente, Konoha En la aldea de Konoha amanecían con una pequeña explosión de caos, pues dos clanes de Konoha como los Sarutobi y Uchiha han abandonado la aldea, Minato mismo junto con los otros dos ancianos del consejo Koharu y Omura. Quienes no eran del agrado de Specter investigaron la situación. Finalmente se dictó un acto de traición en contra de Konoha por parte de los que escaparon, pero ahora solo podían integrarles al libro Bingo. Pero esa decisión al borde de una inminente invasión por parte del Imperio imposibilita la opción de ir en su contra. Pero el otro asunto en la mente del Yondaime era la reunión de la Triple Alianza Shinobi que se formalizó hace unos meses como medida en contra del Imperio. Pero este era solo un movimiento creado por Konoha como medio de destruir o negociar con el Imperio y destruir las fuerzas de sus enemigos o aliados, y con eso podría imponer un nuevo orden con Konoha como el poder máximo. Pero ese plan cada día era más irreal e imposible, pero dentro de unos días ellos se reunirían en tierra neutral en el País del Hierro. Sin saber que Mifune, el líder del país, había tomado bando por la emperatriz Specter y el Imperio Sith, pero aún permitiría la reunión con el fin de capturar a Kurama, que aún en el interior de los muñecos creados por Minato era quienes tenían el Biju en su interior. Ahora Minato y su familia tenían un destino: el País del Hierro. País del Hierro, 2 semanas después En medio del invernal paisaje del País del Hierro podemos ver a los Namikaze, quienes caminaban con un destino: la reunión de los 3 Kages, pues sin importar cómo no pudieron romper las lealtades de Kiri y Suna al Imperio, perdiendo así un posible apoyo para luchar en contra del Imperio. Sin que ellos lo sepan, los imperiales estaban listos para poder atacar y tomar a los Namikazes Jinchurikis del Kyuubi, así y por medio de un ataque relámpago noqueando a los 4. Así pudo tomar a Kyuubi, pero desde hace tiempo Casus había entregado informes mostrando las verdades en contra de Minato y de sus planes de escape. Así y sin esperar más extrajo al Biju y separó a la criatura de su poder. Así el último de los Biju por fin estaba en sus manos y ahora con el poder del mismo podía darle libertad a su madre, pero quería confirmar los miedos sobre los Namikaze. Specter, por fin los 9 reunidos y lejos de las manos de quienes solo los usaban por su poder. ¿No lo crees así, Kurama, mi pequeño sobrino menor? Kurama, lo sé tía Kaede, pero ahora ¿qué harás con mi poder? Por lo que pude reconocer, has reunido el poder de nuestros hermanos y hermanas, pero ¿para qué? No me digas que es para unirnos a Gedomazo, pues no me gusta ese plan. Specter, a decir verdad no usaremos Gedomazo o a ustedes, son mis sobrinos. ¿Qué clase de tía seria si permitiera eso? No, en su lugar tengo otro plan en mente. Con su chakra reunido mi madre podrá ser libre, pero sin la locura o energía negativa que Gedomazo contiene. Pero ahora vamos, pequeño Adromund Kaas, por mientras traigan a esos muñecos idiotas, no serán ellos. Pero poder usarlos para destruir las esperanzas de Konoha es mejor. A Minato y Kusina los dejaremos cercanos a la reunión. Es más, que Mifune use a nuestros soldados para que saquen a los shinobis del país. Den mi mensaje. Con las órdenes dadas, los Namikaze fueron enviados a donde estaban ya reunidos los otros 2 Kages.
Recuperado de la situación de recién y sabiendo que sus hijos ahora eran prisioneros del imperio, debían informar a sus aliados, pues, ahora Dromund Kaas tiene a los Bihus por completo, eran la máxima amenaza. En medio de la habitación el Raikage y el Tsuchikage estaban reunidos negociando las posibilidades, además de planear los movimientos para reunir los tres ejércitos para atacar a Dromund Kaas. Pero pararon al sentir a Minato y su mujer entrando desesperados a la sala. Ah, bien Namikaze, ¿no quieres decir por qué estaban en tal mal estado cuando los encontramos en la entrada? Kusina, lo tienen. Onoki, ¿quién tiene qué? Minato, que Specter ya capturó a mis hijos y justo ahora debe de estar liberando a Kyuubi de su interior. Por el momento, todos tenemos que armar a nuestros ejércitos para reunirnos y atacar a los Sith. Ya Konoha ha informado a las aldeas menores para que reúnan sus tropas y marchen a nuestro lado. Onoki, bien, nos reuniremos en un mes, para entonces tendremos que reunir las tropas y tenerlas listas para el momento. 7. Ah, bien, marchemos a nuestras aldeas y preparémonos para esta guerra, la cual no es por tierras o poder, sino por supervivencia. Con eso el plan estaba listo y las tropas iniciaron a prepararse, pero lástima que sus planes no eran para nada secretos, pues la inteligencia imperial y por medio de la fuerza la misma Specter ya sabía sus planes, así que ella tendría preparada un ataque triple con el fin de bloquear y conquistar a los últimos tres grandes, permitiendo así la conquista por rendición del resto del continente. Ya de vuelta a Dromund Kaas, los gemelos Namikaze fueron enviados al Salón del Trono Eterno, siendo arrojados hacia el frente del trono, donde con un rápido movimiento de manos, Specter inició a atacar con los rayos de la fuerza. Para debilitados solamente para y con todo el dolor posible torturarlos de formas indescriptibles, sabiendo que posiblemente cuando los clones sean eliminados recibirían los recuerdos de la tortura. Pero primero, antes de continuar sus planes, Specter necesitaba liberar a su madre, tenía el poder del último Bihu que ella necesitaba para ser libre. Así solamente con enviar su poder a la luna donde entre dentro del sello directo a Kaguya, quien al recuperar su poder logró destruir el sello, permitiendo así a la diosa conejo quedar libre luego de tantos años. Kaguya, por fin después de tantos años, soy libre y ahora estaré junto con mi hija Kaede, además, necesito destruir el sistema corrupto creado por Agoromo. Con eso ella abrió un portal con un destino marcado a Dromund Kaas y por ende hacia sus dos hijos aún vivos. Dromund Kaas, Salón del Trono __. En el Salón del Trono estaban la emperatriz junto con su actual pareja Madara, sus aprendices los Akazukis y miembros del alto mando tanto militar como político del imperio. Cuando en medio del salón un portal en forma de mosaico negro aparece poco a poco mostrando a la diosa conejo, quien de inmediato se lanzó a abrazar a sus hijos aún vivientes, quienes gustosos la recibieron. Specter, por fin luego de tantos planes, recursos y por sobre todo tiempo por fin juntos. Kaguya, si además sin la locura de Gedo Maso podré disfrutar de nuestro tiempo juntos. Por el momento se quedaron callados por unos minutos, pero Setsu, queriendo por al menos una vez actuar como un hermano menor cabrón, decidió echar a Madara directo a la jaula de las leonas. Setsu, madre, es hora de que sepas algo sobre nuestra hermana. Eso dejó a Specter con duda, pues no sabía por qué, pero sabía que era la hora de que Setsu la joda. Setsu, sabes que mi hermana tiene novio. En ese momento todos se tensaron, pues todos saben lo sobreprotectoras que son las madres. Specter quería matar a su hermano en ese momento. Pero Kaguya ya lo sabía desde hace tiempo, y aunque al principio solo quería castrar a Luchia, con el tiempo y al espiarlos, si Kaguya es una loquilla, decidió que era el indicado. Kaguya, yo ya sabía de eso, hijo mío, creías que aún en la luna no vería las cosas que ustedes hacen. Por mí estoy feliz de que mi dulce Kaede tenga una alma gemela, pero si Madara, viendo al mencionado. Si por alguna razón veo que haces llorar o sufrir a mi hermosa hija, te destruiré de la peor manera posible. El Uchiha habrá enfrentado demasiadas cosas peligrosas o dolorosas en el pasado, entre ellos la traición del clan Uchiha de su propio clan. Al idiota de Hachirama, pero había algo que ni los mismos dioses enfrentarían, y eso era una madre furiosa. Luego está el papeleo, pero esa es otra historia. Por eso asentía de forma lunática aceptando el plan de su suegra. Kaguya, bien, ahora quiero hablar a solas contigo, Setsu. ¿Cómo está eso de comer gente o carne humana? Tenemos mucho que hablar, jovencito.
Setsu trató cual Bugs Bunny de escapar al estilo caricaturesco, pero la mano de su madre logró agarrarlo del cuello de su capa, iniciando a caminar hacia sus habitaciones personales, ya sabe dónde es, pues ha espiado. Setsu estaba pidiendo ayuda, pero Spectre deseando venganza ordenó mentalmente dejarlo con su madre. Pero ahora era tiempo de que la venganza y destrucción de Konoha y el sistema Shinobi empiecen y ahora no había nadie que pudiera ir en contra, pues sin los Bijus, no tenían sus cartas de triunfo, fin del cap.